¿Qué pasaría si la joven Once tuviera que encontrarse con Freddy Krueger? ¿Qué pasaría si el pueblo de Hopkins se retornara en un lugar tenebroso y lleno de pesadillas donde Krueger campara a sus anchas? Quédate y disfruta con un relato versus que dará comienzo con esta historia y un brutal enfrentamiento. Los portales de Hopkins llevan un tiempo en el mismo estado. Aunque no todas, la mayoría de las áreas del pueblo circundantes a estas aberturas han sido abandonadas por orden marcial, y en las áreas todavía pobladas mucha de la gente ha decidido marcharse. Los que aún se quedan intentan retomar parte de la vida que tenían, pues el ejército pudo provocar el parón del avance del mundo Upside Down con métodos desconocidos, y todos los días recitan por megafonía la seguridad de las zonas habitables. Hope está sentado con Joyce en un restaurante manteniendo una conversación. Jim, ¿hasta cuándo se puede mantener esto? ¿Crees que es cierto que es un campo de pruebas para los que aún quedamos aquí? ¿Que somos unos conejillos de indias? No lo sé, Joyce. Si no lo pienso comprobar, Murray apenas pudo salir. Cada día dejan marcharse a menos gente y los que quedan se comportan cada vez de forma más extraña. Si de mí depende, no le debo más a este pueblo. No podemos sacrificar a los niños, hay que encontrar la manera de salir de aquí. Mientras, Once, Mike, Lucas, su hermana Erika, Dustin y Will visitan a Max, en el mismo estado de coma que en los últimos meses, pero aún en Hopkins. Steve, Nancy y Jonathan pudieron salir de Hopkins a tiempo durante los primeros días. A ver, chicos, en serio, no dejan salir a nadie porque la neblina ha vuelto loca a la gente. ¿Es que no lo veis? Quizá Dustin tenga razón, pero ¿por qué a nosotros no nos ha afectado? Mi padre cree que es una especie de experimento o algo. Es algo que me supera y aún no estoy recuperada. Si al menos pudiera acercarme a un perímetro de alguna grieta. A lo que Mike salta sin dudarlo. ¿Pero qué dices, Once? ¡Estás loca! Toda esa neblina mata prácticamente lo que toca. Creo que Dustin está en lo cierto. Will, que está escuchando todo desde la ventana pero completamente ausente, alerta. Chicos, una grieta. Algo está pasando. Los científicos del área más concurrida siguen trabajando. En una carpa especial contactan con el exterior, donde por radio las grandes autoridades que bordean Hopkins están atentos a cualquier información. Informe diario 1.32. Hemos encontrado que solo algunos ciudadanos son sensibles y enferman a la neblina, pero nada aparentemente grave. Otros, sin embargo, parecen inmunes. Lo mismo ocurre con plantas y animales. Además, hemos comprobado cómo este portal se está transformando lentamente en algo distinto a las grietas. El proyecto Portales entre Mundos sigue su curso. Apenas es cortado el comunicado cuando una risa reverbera dentro de la carpa donde se encuentra el portal. Una espesa nube de humo emana de él y un hombre con el cuerpo quemado y risa tenebrosa sale de allí. El científico no puede pronunciar media palabra de ayuda cuando el demente hombre quemado le raja toda la garganta y con sarcasmo dice: No sé qué cojones habéis hecho ni por qué, imbéciles, pero gracias. El mundo se abre a Freddy y ya no va a haber forma de pararme. La neblina sale de la carpa y ahora sí, los guardias que bordeaban el perímetro son inundados por ella y sucumben al poder de Freddy, que aunque intentan herirlo a balazos, es en vano, pues la neblina forma parte de su mundo y en su mundo él es Dios. La espesa niebla va avanzando y todos los ciudadanos, que de por sí muchos ya estaban debilitados, entran en el mundo de los sueños. Uno a uno van siendo aterrados por Krueger y solo algunos escapan de una muerte horrible para poder refugiarse. Hope y Joyce se percatan de lo sucedido cuando ven esconderse a gente en el restaurante y al torcer la calle la niebla oscurece todo lo que toca. Un hombre, que por los pelos consigue escapar en el último momento, grita: ¡Es horrible! Primero toda la niebla cubre de noche todo lo que toca y luego él... El hombre es decapitado antes de terminar la frase y Krueger entra en escena en el restaurante y empieza a eliminar a quien encuentra de formas cada vez más macabras. Hopper y Joyce consiguen salir de allí bordeando el restaurante y Hope aprovecha y descarga toda una lluvia de balas en el cuerpo de Freddy y este contesta: ¡Vaya! Apuesto a que el policía gordito y tetudo pensaba que iba a hacerme algo con eso. Hope, extrañado, reclama a Joyce seguir corriendo. Will no ha parado de correr desde que comentó lo del portal. Los demás chicos preocupados siguen a Will, que de repente se para en seco en medio de la calle y todos ven a qué se refería. ¿Pero qué cojones es eso? Una espesa niebla distinta a la que ya inundaba Hopkins bordea calles, edificios y zonas públicas del pueblo. Will sin mayor reparo se dirige a la neblina. Los demás intentan disuadirle y corren para detenerle, pero es demasiado tarde, cuando ya todos se ven sumergidos en esa especie de niebla que oscurece todo lo que toca. Es como si de repente todo fuera de noche.
Como en mis últimas pesadillas, todo era así. Veía a Hopkins siempre de noche, y una tenebrosa silueta negra riéndose se acercaba cada vez más a mí. No podía escapar. Cadáveres de ciudadanos y soldados por igual aparecen por todas las áreas afectadas en la oscura nube. Solo a unos cuantos metros, a la salida de la carpa, ven a alguien aún vivo moviéndose. Un científico que aún quedaba con vida. Al acercarse, 11 es la primera en replicar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué habéis provocado? El científico, en un último esfuerzo, confiesa que el gobierno estaba intentando encontrar una forma en la que los portales se pudieran utilizar para teletransportarse entre diferentes partes del mundo utilizando el Upside Down. El avance habría sido incalculable, pero no pudieron. Solo consiguieron enlazar nuestro mundo a otro igual o aún peor que el propio Upside Down, que ya estaba devorando toda Hopkins en un tiempo récord y que según avanza la noche, avanza la muerte y la pesadilla. El científico fallece. 11 y los demás entran en la carpa solo para ver la naturaleza del portal, una grieta que solo parecía de salida y no de entrada. 11 es la primera en aproximarse, pero es empujada y repelida por la propia grieta. No hay forma ni de entrar ni de acercarse. Lo único que saben es que deben seguir la niebla para encontrar a quien hizo esto. Se disponían a salir cuando Dustin, todavía dentro de la carpa, encuentra una radio de gran alcance con la que puede contactar. Quizá no con el exterior, pero sí con Susie, que desde fuera puede averiguar qué es lo que está pasando. Cuando por fin cree contactar con ella, recibe el aviso de autoridades gubernamentales. Aquí al habla puesto de mando principal de Hopkins. No intenten acercarse a la neblina. Ese demonio mata todo lo que toca. Si entráis, estaréis a merced de su mundo. Intentad salir de Joder, me cago en la puta, exclama Mike. Saben que no pueden salir de Hopkins. Solo les queda enfrentarse al demonio. Todos han salido persiguiendo la gran nube. Es fácil, solo había que seguir el rastro de muerte. Cuanto más siguen la estela, más rápido se dan cuenta y sienten el terror que se avecina y todo el desastre que ha ido dejando paso. Sobre todo Will. Sus pesadillas son cada vez más cercanas. Mira a 11, casi como aferrado a la esperanza de que ella pudiera protegerles. A lo lejos y ahora sí dan encuentro a su pesadilla. Freddy estaba literalmente destrozando a quien tocaba, soldado o civil. Todos sucumbían al juego macabro de Freddy. Las balas de gran calibre nada le hacían, al menos no de forma permanente. Los chicos saben que tenían que actuar y rápido. Will quedó catatónico cuando vio lo que durante tiempo atormentó sus pesadillas. Will, por fin te veo de carne y hueso. Tú has sido el enlace, gracias a ti estoy donde estoy. Esos palurdos del gobierno solo hacían el trabajo sucio, así que, bueno, esta es mi forma de agradecértelo. De un solo chasquido con las manos explota la cabeza del pobre Will. Gritando aterrorizados, los demás solo intentan ponerse a cubierto. 11 con un grito de rabia empuja con fuerza a Freddy, lanzándolo lejos de ahí, consiguiendo, al menos de manera momentánea, que los demás chicos pudieran alejarse unos metros. Kruger se recupera. Vaya con la niñita, no sé dónde has aprendido eso, pero aquí de poco te sirve. Empieza a cambiar todo y transforma partes de la ciudad a su antojo, de modo que los chicos solo pueden quedarse boquiabiertos ante el poder del demonio dentro de la niebla. Freddy sigue acercándose a 11. ¿Quieres un mano a mano, Veo que le echas huevos, niñita. 11 ya estaba sangrando por la nariz, pero da lo mismo, su furia es brutal y zarandea a Freddy de un lado a otro rompiéndole huesos y provocándole cortes y heridas graves, que son curadas casi instantáneamente por el demonio. 11 acaba derrumbada por tanto esfuerzo que parece ser en vano, momento que el demonio aprovecha y agarra del cuello a la chica para asestar el golpe de gracia. Mike salta de su escondrijo para defender a 11 golpeando con una barra a Freddy, consiguiendo que empujara a la chica, y él también es apartado de un golpe del demonio cuando, de repente, un auto golpea con fuerza el cuerpo de Kruger de lleno. Son Hopper y Joyce, que aunque heridos consiguieron encontrar a los chicos. Vamos, Will, hay que salir de aquí ahora. Todos ellos se apresuran a subir al coche. Lucas y Erika son los últimos, razón por la cual Erika es agarrada de la pierna por el demonio y arrastrada con él a un agujero de fuego creado por Freddy. Las llamas casi tocan el cuerpo de Erika, cuando una mano agarra el brazo de la niña. Es Lucas, su hermano, quien tirando con fuerza intenta salvar de la muerte a su hermano. Pero... Vaya, queréis jugar al 2x1, Ambos son arrastrados y engullidos por las llamas. Ya ha puesto el auto en marcha de camino a las afueras con la esperanza de poder salir del pueblo, Mike, Dustin, 11, Hopper y Joyce observan como ya toda Hopkins queda cubierta por la noche de Freddy. Se preguntan si alguien más de la ciudad ha sobrevivido o si la nube demoníaca ha llegado a las afueras en los puestos militares que bordean el perímetro del pueblo. A su vez, Joyce pregunta por Will. Casi sin saber cómo y qué decir, los chicos callan.
Desconsolada, solo se oye el llanto de ella. Todos en sus cabezas se preguntan si han podido por fin escapar del demonio. Pronto descubrirán que no, cuando un enorme Freddy aparece delante de ellos. Un volantazo no evita que el auto vuelque. Cuando 11 apenas recupera un poco la consciencia, puede ver a Hopper y los demás defendiéndose de los ataques del demonio, pero no duró mucho cuando acaba desmayada por completo. En ese estado, 11 puede ver a Max. ¿Max? Pregunta 11. 11, debes entrar en el mundo de él. Hasta ahora ha sido al revés, pero en su mundo tú también podrás jugar con sus reglas y dañarle de verdad. Solo concéntrate. 11 en ese estado de inconsciencia y con gran esfuerzo es capaz de aparecerse al demonio. El demonio queda extrañado cuando observa que la chica pudo entrar en su mundo. 11 puede ver lo que, en unos instantes, ha sucedido. Casi todos habían muerto de formas a cual más cruenta por el demonio. La rabia, la impotencia, es tal que 11 solo puede recordar la mirada de Will antes de que se encontraran con Kruger. Freddy, aún con sarcasmo, se burla de ella y alega que aunque ella haya entrado en su mundo, o su mundo en ella, nada cambia. Pero estaba equivocado. Ahora 11 también podía manejar la realidad a su antojo en ese estado, y con una crueldad y rabia nunca vista en ella, ahora quien manda en su propio mundo es 11. Recibiendo mucho daño y sin casi posibilidad de réplica, el demonio ve lo fuerte que se ha vuelto la chica, hasta el punto en el que 11 consigue quitarle las garras a Freddy. Kruger solo es capaz de suplicar: Venga, hombre, no te preocupes. Podemos compartir si quieres este poder. Hay espacio para los dos. La risa no le duró mucho y Freddy es decapitado con sus propias armas. 11 ha sobrevivido junto con Dustin, Hope y Mike muy malheridos. Ven que la oscuridad que se cernía sobre Hopkins va desapareciendo a la vez que los pocos supervivientes salen de sus escondites, pero el coste ha sido demasiado elevado. Y hasta aquí el relato versus de 11 contra Freddy Krueger. Dejadme en la caja de comentarios vuestras impresiones y sugerencias para posibles próximos vídeos versus. Si os ha gustado ya sabéis. Y sin más, hasta la próxima, viciados.